Bendiciones, pueblo de Dios. Qué bueno es estar otra vez aquí reunidos a través de estas pantallas para adorar y bendecir el nombre del Señor. Somos el centro de adoración Dulce Refugio, porque no hay refugio como el Dios nuestro, dice la Biblia en 1 Samuel 2:2, y nosotros estamos aquí comprobando, diciéndote que nosotros tenemos la garantía de que no hay refugio como nuestro Dios. Ha demostrado ser nuestro refugio en tormenta, en calma, en escasez y en abundancia. Si es que si todavía no lo tienes como refugio, pues te invitamos a que lo aceptes como tu refugio a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estás con nosotros en esta noche. Le pedimos a todos nuestros hermanos de la congregación que estén invitando a sus familias, que estén invitando a sus amigos, a sus seres queridos. Las cosas buenas se comparten y estamos aquí para compartir las buenas nuevas de salvación, para compartir un mensaje de esperanza, y agradecemos a Dios el privilegio que nos da de ser portadores de la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Pues en este momento vamos a estar haciendo una oración. Vamos a pedirle al Señor que su presencia esté con todos nosotros y que su abrazo, si hay algún enfermo, pues el Señor esté sanando. Si hay alguna persona triste, el Señor esté consolando. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. Oremos. Padre bueno y de misericordia, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos en esta nueva forma. Gracias porque también tú provees de los medios, pero lo importante es que estamos unidos en un mismo espíritu, en una misma comunión, para adorar y bendecir tu nombre, para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que tu presencia llene este lugar, que tu presencia esté llenando cada hogar que nos sintoniza en esta noche, cada persona donde quiera que se encuentre, que nos esté sintonizando. Te pedimos que tu presencia llegue hasta ese lugar. Te pedimos, oh Dios, que si hay algún corazón triste, que si hay algún cuerpo enfermo, tú que eres el dador de la vida, estés pasando tus manos sanadora y estés proveyendo de bendición y abundancia de vida para esas personas. En el nombre de Jesús ponemos este momento en tus manos y contamos con tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Queremos recordarles a todos nuestros hermanos que seguimos adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, porque la alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios tiene un misterio. Nosotros adoramos a Dios y recibimos fuerzas nuevas, recibimos nueva visión para ver las cosas, recibimos la guianza de su Espíritu Santo para seguir hacia adelante y tomar las decisiones correctas en el día a día. Si es que recordamos a nuestros hermanos que tenemos un programa de oración. Estamos orando 7 horas de oración, 3 horas AM y 4 horas PM. Estamos orando de 3 a 4 de la madrugada, de 6 a 7 de la mañana y de 9 a 10 de la mañana. También estamos orando de 3 a 4 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, de 9 a 10 de la noche y de 10 a 11 de la noche. Únete, amado hermano, únete, amado amigo, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y si en otros momentos necesitamos orar, pues hoy, en este tiempo que nos ha tocado vivir, con más razón debemos acudir a esa llave que es la oración. También recordarles al Ministerio de Damas que los lunes estamos orando de 7 a 8 de la noche a través de la aplicación Zoom, y los martes el Ministerio de Caballeros también está orando a las 7 de la noche a través de esa misma aplicación. Los jueves nos juntamos por esta vía a las 7 de la noche a adorar al Señor juntos, ustedes desde sus hogares, nosotros desde aquí, desde la iglesia, pero estamos juntos exaltando el nombre de Dios. Así es que cada jueves les esperamos para adorar a nuestro Dios. Los sábados tenemos 2 actividades. Los sábados estamos a las 6 de la tarde con nuestros ministerios de jóvenes y adolescentes a través de la aplicación Zoom, y a las 7 de la noche tenemos nuestra escuela bíblica para adultos, para adolescentes,
para jóvenes y para nuestros hermanos nuevos creyentes que están en proceso de doctrina. Si es que a pesar de toda la situación que nos ha cambiado, seguimos aprendiendo más de la palabra del Señor y seguimos juntándonos. Si tú eres dulce refugio, si tú te sientes ser dulce refugio, pues sabes que debes participar en todas nuestras actividades porque es de bendición para tu vida y compartirla con tus amigos, con tus seres queridos. También los domingos nos estamos ya reuniendo de manera presencial y estamos aquí a las 8:30 de la mañana en nuestro primer servicio y a las 11 de la mañana en nuestro segundo servicio. Recordarles también que estamos a través de YouTube los domingos a las 12 del mediodía. Si quieres venir a nuestro culto presencial, por favor, comunícate con nosotros para guardarte el espacio. Si vienes acompañado, pues también por favor nos comunica para que las cosas pues queden mejor. Nuestro Dios es un Dios de orden y sabemos que adorarle en orden es una gran bendición. Gloria al Señor. Pedimos a todos nuestros hermanos que sigamos orando por nuestros hermanos afectados de salud, por los hermanos que han perdido seres queridos. Somos una familia y la Biblia nos manda a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que se gozan. Así es que como una familia vamos a orar por nuestros hermanos, que es nuestro deber. Gloria al Señor. Pues en este momento vamos a seguir adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Tenemos dos de nuestras adoradoras que van a cantar y son nuestra querida hermana Abigail Alcántara y nuestra querida hermana Rosángela Mañón. Luego de estas adoraciones tenemos al ministro Frank Vélez con el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les prosiga bendiciendo y seguimos gozándonos con nuestro Dios. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia. Tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Tengo
Santo, tengo que darte la gloria. Cuando tu poder me toca, tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir. Tengo que llorar en tu presencia, tengo que postrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Aleluya. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me salvó. El
sol y vivirá. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Dios nos bendiga, amados. Dios nos guarde de una manera muy especial. Agradecemos la oportunidad que nos diera nuestro hermano pastor Domingo Cruz, pastor del Centro de Adoración Dulce Refugio. Para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y la palabra que vamos a compartir en el día de hoy se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a considerar 4 versos y tratar de hacerlo, ¿verdad?, dentro de la mayor brevedad posible. Leemos en el nombre de Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Damos gracias al Señor por su palabra. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pedro hace, ¿verdad?, una defensa con lo que tiene que ver la nueva vida de nosotros los creyentes en Cristo. Y para hablar de una nueva vida se necesita haber experimentado una vida vieja, haber pasado por situaciones contrarias a lo que Dios había determinado para cada uno de nosotros. Es decir, vivir totalmente en la espalda o de espalda a lo que son los preceptos y mandamientos de Dios. Y el apóstol Pedro le recalca a la iglesia, le escribe a la iglesia lo que es la responsabilidad de nosotros después de haber aceptado el llamado, después de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. La responsabilidad que conlleva el nombre de ser cristiano. Y Pedro utiliza palabras que eran muy entendidas, no palabras tan profundas como la que utilizara el apóstol Pablo, pero sí palabras llanas que podían y pueden ser entendidas por cada uno de nosotros. Para nosotros hablar, ¿verdad?, con relación a esto, y yo quiero tratar el tema del pecado. Y yo creo que el tema del pecado no es un tema que deberíamos de obviarlo, de dejarlo, de olvidarlo, porque
está latente y deberíamos de ser recurrentes totalmente en este tipo de cosas y de hablar de esto, amados hermanos, porque cada día la lucha del creyente se va acrecentando y a veces por las presiones de la vida, por las presiones de las personas que están a nuestro alrededor, tendemos muchas veces a debilitar nuestra vida espiritual e ir en camino de lo que es la vida cotidiana que lleva el ser humano común. Es decir, el hombre y la mujer que no tienen temor de Dios. Y quizá puede ser que vivan una vida tranquila, una vida en armonía aparentemente, una vida ejemplar aparentemente, pero sin embargo viven una vida en pecado donde no han aceptado a Cristo, donde no han aceptado el plan de salvación del Señor, donde no están experimentando lo que es el perdón de sus pecados. Y muchas veces los creyentes empezamos bien nuestra jornada en el camino. Nosotros empezamos a practicar, empezamos a despojarnos muchas veces de todas las cosas que conllevan, ¿verdad?, a una vida en un total desastre. Pero el apóstol Pablo o el apóstol Pedro recurre aquí a palabras que van a confrontar la vida de cada uno de los creyentes de aquel entonces y también que iban a confrontar a la iglesia de Cristo a través de los siglos. Entonces, el apóstol Pedro, bueno, siempre tengo esta cosa. Dice él, empezando, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hay que entender la gravedad del pecado, la gravedad, ¿verdad?, de lo que era la separación que teníamos con Dios. Había que entender cuál era el total, distanciamiento que teníamos con Dios, producto al pecado. El pecado no es más que una acción deliberada, una acción también que podría ser una acción voluntaria de nosotros a ir en contra de lo que son los lineamientos del Señor, en contra de los mandamientos del Señor. Esto es el pecado. Es algo voluntario, es algo que no nace, es algo que está ahí, producto a la desobediencia a los preceptos divinos, ¿verdad?, de nuestros primeros padres. Entonces, cuando habría que entender cuál era verdaderamente el malestar que sentía Dios con la raza que él había creado, y el hombre había utilizado una serie de mecanismos provisto quizá por el mismo Dios, provisto por la inteligencia del ser humano, y trataba de llegar a lo que eran los sacrificios. Eso usted y yo lo conocemos y lo sabemos, ¿verdad? Y esto lo que hacía era que parcialmente cubrían el pecado por un tiempo determinado, pero no lo erradicaban, no lo quitaban. No los mandamientos o las leyes para hacer los sacrificios no llegaban a lo que era el alma, no quitaban las impurezas del corazón, porque muchas veces tendemos a pensar que las cosas del ser humano son solamente externas. No, el problema más grande que tiene el ser humano son las cosas internas, y hay que entenderlo cuando Cristo le habla a los discípulos, le habla a una gran muchedumbre, le habla a los fariseos y le dice una palabra clave. Él le dice, mire, porque lo malo del hombre no solamente es que no proviene de la parte externa, sino de la parte interna, de donde salen, ¿verdad?, los malos pensamientos, salen la lujuria, salen las fornicaciones, salen el adulterio, porque lo que entra a la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de adentro. El Señor se estaba refiriendo a que la mayoría de las cosas que el hombre experimenta en la vida son producto al pecado, producto a la naturaleza pecaminosa que habita en todos los seres humanos.
Entonces, para entender lo que es la salvación, tendríamos que haber vivido en el pecado, pero a la misma vez sentir un rechazo total por el pecado, por las cosas que nosotros hacíamos y que eran placenteras y que nos traían satisfacciones en un momento determinado. Pero ya cuando venimos al Señor nos damos cuenta que todo este mecanismo no eran más que formaban parte de lo que eran los actos pecaminosos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto se constituía en una rebeldía abierta en contra del Señor. Entonces, el apóstol utiliza una palabra. Él dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otra palabra, el apóstol Pedro está haciendo un énfasis en lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y, ¿verdad?, lo que él vino a hacer aquí en la tierra. Vemos, ¿verdad?, que había un gran problema que no lo podían resolver los sacrificios, no lo podía resolver nada, sino que el mismo Dios tenía que venir a tomar forma humana y habitar entre nosotros, y estando en la condición de humana, humillarse, y no humillarse, sino recibir todo tipo de oprobio, de maltrato, de vejaciones, ¿verdad? Y por último, poner su vida en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la libertad de ser salvo, ¿verdad? Y de tener otra vez entrada en el reino celestial. Entonces, el pecado de nosotros no se podía corregir con simplezas de animales. No se podía corregir con ninguno de este tipo de cosas, porque estos sacrificios eran momentáneos. Ahora, lo que venía a ser Dios era la última, ¿verdad? El último recurso de Dios de unirnos para con Él, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y restablecer la relación que teníamos de padre a hijo, de padre a creación, de padre a criatura. Entonces, en esta misma situación, Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en otra palabra, Cristo llevó, ¿verdad?, el pecado de cada uno de nosotros, sufriendo las consecuencias de lo que era el pecado que había en nosotros. Dice, también nosotros debemos también armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otra palabra, esta palabra terminó está dándonos una garantía a cada uno de nosotros de que Cristo venció el pecado, terminó con el pecado, ¿verdad? Y nos hizo libre. Pero es aquello que han reconocido esta parte, ¿verdad?, de lo que eran pecadores y esa debilidad que nos hacían a cada uno de nosotros, estar cayendo y estar haciendo, ¿verdad?, cosas que quebrantaban la moral de Dios aquí en la tierra. Y Pedro utiliza este término, dándonos una palabra de aliento, dándonos una palabra de estímulo para nosotros entender que el pecado ha sido erradicado en la medida de que nosotros vivamos en la nueva creación, ¿verdad? Y que seamos nueva criatura en el nuevo nacimiento, habiendo reconocido, ¿verdad?, el peligro de haber vivido en ese tipo de cosas que iban a conllevar a un castigo eterno, ¿verdad?, en lo que es el lago que arde con fuego y azufre. Y Pablo o Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta, dice él, ¿verdad?, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay un problema. Es un problema de tiempo, es un problema de la ocasión. El apóstol Pedro está recurriendo a que nosotros, a pesar, ¿verdad?, de vivir en un mundo hostil, podemos contar con la compañía de Él y que el tiempo verdaderamente era corto.
era un tiempo, ¿verdad?, que en cualquier momento, como él mismo esperaba al maestro, podía desencadenarse en algo. Entonces él recurre a lo que es el tiempo, ¿verdad?, para determinar, aleluya, que no podemos vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro está, ¿verdad?, retándonos a nosotros a vivir una vida apartada para Dios, pero de espalda al pecado. Yo me he topado en muchísimas ocasiones con muchos hermanos que dicen, pero que es difícil ser creyente, es difícil ser cristiano consagrado en medio de un mundo. No, hay que entender que Cristo venció el pecado, que Cristo nos dio la libertad a nosotros, nos hizo libre. Cristo allanó el camino, podemos contar con su fortaleza, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor, y podemos ser personas triunfantes en medio de un mundo, ¿verdad?, que está en caos, un mundo que está moralmente caído. Gloria al nombre del Señor. Y Pedro recurre a esta palabra. Óigase bien, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento para no vivir el tiempo que nos reste en la carne. Alabado sea el nombre del Señor, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice él estas palabras: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. El hombre siempre va a ponernos en estrecho. El hombre no va a querer meter dentro de lo que es su diario vivir, dentro de su trajinal, dentro de su pecado, dentro de su rebeldía hacia Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dice, baste, si ellos nos demandan a nosotros algo, nosotros tenemos que ponernos en alto y decir, baste ya el tiempo que yo viví en la oscuridad, baste el tiempo que yo viví en el pecado, baste el tiempo que yo viví en fornicación, baste ya el tiempo, alabado sea el nombre del Señor, que yo tenía antes, porque ya mi vida pertenece a Cristo y ya yo no me debo a las circunstancias que le rodean a cada uno de ustedes. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a ningún impío. No tenemos que, aleluya, ser como el impío, ¿verdad?, para que ellos nos vean como personas potables. Ellos nunca, aleluya, van a congeniar contigo y van a entender la razón de que tú seas cristiano, ¿verdad?, donde la mayoría de los seres humanos están practicando las cosas indebidas y que ellos le llaman deleites y placeres. Entonces, Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En otras palabras, ya tú fuiste comprado a precio de sangre. Ya tú eres propiedad de Cristo. Ya tú no te debes, aleluya, a las cosas. Porque es que estamos mirando a muchos creyentes en estos tiempos, aleluya, que están viviendo una doble vida. Y vamos a hablar esto siempre. Una doble vida. Alabado sea el nombre del Señor. Quieren disfrutar del mundo, pero también quieren congeniar con los que están adentro de la iglesia. Quieren buscar a Dios, pero también quieren los deleites de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no se mueve así. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y óigase bien. Y Pedro le dice, refiriéndose a los gentiles que les gustan todo este tipo de cosas, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No van a presionar, no van a meter entre la espada y la pared, porque ellos no conciben que nosotros seamos diferentes a ellos, que ya no bebamos, que ya no forniquemos, que ya no adulteremos, que ya no consultemos a los ídolos, que ya no andemos de parranda. Ellos no van a entender esto. Ellos van a entender que nosotros estamos desubicados,
que estamos fuera de onda, que no estamos en la nueva modalidad, que no estamos viviendo los nuevos tiempos, que nosotros no estamos disfrutando la buena vida. Y yo me pregunto, y el apóstol Pablo también se lo preguntó, ¿eso es buena vida? Eso es producto a la vida del pecado. Podríamos agarrar el capítulo 7, donde Pablo en el capítulo 7 de Romanos hace, ¿verdad?, un desglose total de lo que es el pecado, de las consecuencias del pecado. Todavía en el capítulo 6 hace un desglose hablando de todo este tipo de cosas. Pero ya en el capítulo 8 el apóstol Pablo empieza a hablar, ¿verdad?, que aún estando en el pecado, ¿verdad?, Cristo nos provee el Espíritu Santo para hacer más fácil la vida. Y yo te voy a decir algo. ¿Sabe por qué muchos creyentes fracasan en su vida, aleluya, cristiana? Porque precisamente no han entendido la magnitud del sacrificio de Cristo. No han ahondado, no se han metido en la profundidad, no han vivido, aleluya, la vida que el Señor demanda, que es una vida completa. Es lo mismo que Jesús en el capítulo 3, ¿verdad?, del libro de San Juan, en una conversación que tiene con Nicodemo. Él le dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que volver a nacer de nuevo. Este hombre le pregunta a Nicodemo, ¿y cómo se hace esto? Entonces el Señor le da la explicación. Cuando tú y yo empezamos a vivir la vida que al Señor le agrada, la gente no va a entender que se ha gestado dentro de nuestro ser, en nuestro interior, un nuevo nombre. Se ha gestado, ¿verdad?, lo que es la comunión con el Padre. Un creyente que viva, aleluya, siendo cristiano y esté practicando las cosas que el mundo hace, lamentablemente es un creyente que no ha nacido de nuevo, es un creyente que no ha conocido a Dios, es un creyente que vive una vida media, es un creyente que no sabe lo que quiere, es un creyente que no ha comprendido la realidad de su vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, dice el apóstol Pedro, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero eso lo hacen, ¿sabe cuándo? Cuando tú y yo hemos comprendido nuestra nueva realidad, cuando le hemos dado la espalda al mundo y a sus deseos. El apóstol Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos, ¿verdad?, en tiniebla, aleluya, mentimos y no practicamos la verdad. Esto está en Juan capítulo 1, verso 6. Amado, no podemos tener comunión con Dios cuando nosotros no practicamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. El plan de salvación que Dios ha puesto a disposición de todos los seres humanos para vivir la vida que precisamente a Dios le agrada. Entonces no puede tener un creyente comunión, no puede haber una solidez espiritual en la vida del creyente cuando el creyente está navegando entre dos aguas, cuando el creyente no se somete al señorío de Cristo, cuando el creyente no vive la vida plena en Dios. Aleluya. ¿Sabe cuándo el creyente vive la vida plena en Dios? Cuando ha muerto a su pecado, cuando ha muerto a su relación con el mundo, cuando ha muerto, aleluya, a los placeres de la carne y a los bacanales, aleluya, a eso es que se refiere. Como el tiempo es corto, aleluya, yo quería dar estas pequeñas pinceladas, alabado sea el nombre del Señor, y darte a entender, hermano, y darme a entender a mí todo el consejo del apóstol Pablo. Hay muchos versos bíblicos que podríamos utilizar, pero será en otro tiempo. Pero vamos a entender que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario reveló cuán profundo era nuestra situación calamitosa, aleluya, delante de la presencia de Dios.
y que todo el esfuerzo que nosotros pudiéramos hacer iban a ser insuficientes para alcanzar la salvación y alcanzar el favor de Dios para que borrara nuestros pecados. Así que mi consejo es que tú y todo aquello que están haciendo cosas indebidas, aleluya, se aparten ahora que hay tiempo, para que el Señor no te agarre asando batata. Cristo está a la puerta. Ven a Cristo, conviértete a Él, sumérgete en su presencia y vive la vida, o vivamos la vida que el Señor demanda de nosotros. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor prosiga bendiciendo a nuestro querido hermano Fran Vélez. Qué hermosas palabras que nos hacen reflexionar de la vida que a Dios le agrada. El Señor nos quiere apartados del pecado. Y no nos quiere apartados del pecado porque Él es un Dios arbitrario y dice, no quiero que pequen, no quiero que hagan esto, no quiero que hagan aquello. Todas las cosas que el Señor nos pide que no hagamos es porque no nos convienen, es porque no nos bendicen, gloria al Señor. Y el mundo a veces nos mira con pena, ay, pobrecito, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Pero no se imaginan, tienen que entrar a este mundo para saber la bendición que es vivir sin pecar. Gloria al nombre del Señor. Y como nuestro Señor Jesucristo venció el pecado, como decía nuestro hermano Frank, así también nosotros venceremos en su nombre. Mientras más cerca estamos de nuestro Señor Jesucristo, más alejados estamos del pecado. Gloria al Señor. Queremos darte las gracias por acompañarnos en esta hermosa noche y decirte que si ya eres creyente, procura cada día estar cerca de tu Salvador para que estés más lejos del pecado. Y si todavía tú no le has entregado tu corazón a Jesucristo, te invitamos a que lo hagas esta noche. Puedes hacerlo desde tu hogar, puedes postrarte donde quiera que te encuentres y hablar con Dios, decirle lo que te preocupa, lo que te aqueja, decirle lo que tú crees que no puedes lograr, pero que quisiera lograrlo. Y habla con tu Dios, habla con tu Creador y vas a ver lo hermoso que es tenerle a Él como Rey y Salvador de tu vida. Gloria al Señor. En este momento vamos a despedirnos, vamos a agradecer al Señor el privilegio que nos dio de poder compartir la palabra, que el Señor continúe bendiciendo a todos los hermanos que han tenido parte y que el Señor también bendiga a todos los hermanos que han hecho posible que esta transmisión llegue a cada uno de ustedes. Si es que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos despedimos con esta oración de todos ustedes. Padre bueno y de misericordia, adoramos y bendecimos tu nombre. Agradecemos el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder cantar juntos, oh Dios, y en armonía. Permite, Señor, que esta palabra que predicara nuestro hermano podamos ponerla en práctica cada día y podamos vivir para agradarte, porque cuando te agradamos a ti, somos felices. Bendice, Señor, cada persona que nos está escuchando. Bendice sus familias. Bendice, Señor amado, sus proyectos. Te pedimos, Señor, que si hay alguna duda en sus corazones, que si hay alguna incertidumbre, que si hay alguna desesperanza, tu misericordia esté tocando cada una de esas vidas y puedan sentir tu fuerza, puedan sentir tu guianza y puedan sentir que hay esperanza en ti. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Porque no hay refugio como el Dios nuestro. Que Dios te bendiga.